Una noche, José oró para que le fueran perdonados sus pecados y para saber lo que debía hacer. A José se le apareció un ángel llamado Moroni, quien le habló acerca de un libro que estaba escrito sobre planchas de oro. José habría de traducir al inglés lo que estaba escrito en esas planchas. Después que Moroni se fue, José pensó en lo que éste le había dicho. Moroni volvió 2 veces más esa misma noche. Al día siguiente, José fue hasta lo alto del cerro de Cumora, que había visto en una visión. Ahí encontró una piedra grande, la cual pudo levantar con un palo. Debajo de la roca había una caja de piedra. Al mirar dentro de la caja, José vio las planchas de oro. Moroni se le apareció a José y le dijo que no sacara las planchas, sino que regresara en esa misma fecha cada año durante 4 años. Cada vez que José iba, Moroni le daba instrucción. Al cabo de 4 años, por fin se le permitió a José llevarse las planchas de oro. Él usó el Urim y Tumim para traducir algunas de ellas. Los escribientes le ayudaban a José a escribir las palabras a medida que él las traducía de las planchas de oro. José llevó las palabras traducidas a un impresor para que con ellas formara un libro. El libro se llama El Libro de Mormón. Habla de las personas que vivieron en América hace muchos años. Habla también de Jesucristo, el Hijo de Dios. Hola, buenos días, mis queridos niños. Habla el hermano Gustavo Sánchez de México. Estamos en la clase del domingo 17 de enero. Vamos a estudiar el capítulo 2 de Doctrina y Convenios y también José Smith Historia, el primer capítulo de la historia de José Smith, en la cual, como vimos en el video, acabamos de ver que tuvo una visita angelical por parte del ángel Moroni. Entonces, nuestro Padre Celestial llamó a José Smith. Como ustedes recuerdan, en la primera visión él pudo ver al Padre y al Hijo que se le aparecieron en la arboleda sagrada. Después de eso, pues muchos no le creyeron a José Smith y mientras él oraba en las noches, un día se le apareció el ángel Moroni para darle instrucciones. Entonces, instrucciones al respecto de la obra que él iba a hacer, que era la traducción del libro de Mormón. Entonces, pues vamos a aprender un poco de la obra que el Señor le llamó a hacer a José Smith. Aquí vemos al ángel Moroni que está visitándolo en su recámara, en su cama. Y pues vamos a leer un poco de las escrituras de José Smith Historia, el capítulo 1, como vimos en, en el, en el video al principio, dice en el versículo 33, el ángel me llamó por mi nombre y me dijo que era un mensajero enviado de la presencia de Dios y que se llamaba Moroni, que Dios tenía una obra para mí y que entre todas las naciones, tribus y lenguas se tomaría mi nombre para bien y para mal, o sea, que se iba a hablar bien y mal de mí entre todo el pueblo. De hecho, nosotros, como miembros de la Iglesia de Jesucristo, reconocemos al profeta José Smith como el que hizo la restauración del Evangelio y la traducción del libro de Mormón y que fundó la Iglesia de Jesucristo un 6 de abril. Entonces, hay muchas otras personas que han atacado al profeta José Smith, incluso en las redes sociales hay grupos que se dedican a decir que era una persona pues mala, con preceptos malos, y pues aquí se cumple lo que él escribió, lo que le dijo el ángel Moroni. Él le explicó dónde estaba depositado el libro, que estaba oculto en unas planchas de metal. También le habló que junto con ellas habían depositado 2 piedras en aros de plata, los cuales, aseguradas a un pectoral, formaban lo que se llamaba el Urim y el Tumín, que la posesión y uso de estas piedras era lo que constituía a los videntes en los días antiguos o anteriores y que Dios le había preparado para la traducción del libro de Mormón. Entonces, aquí vemos que el Urim y el Tumín
pues fueron piezas claves junto con el pectoral que se ponía José Smith y las piedras. Se convertía él en un vidente y podía traducir del egipcio reformado antiguo al inglés las palabras que estaban escritas en este libro. También el ángel Moroni le habló algunos versículos y capítulos de Malaquías, donde dice, porque aquí viene el día que arderá como un horno, y todos los soberbios y los que obran inicuamente arderán como rastrojo, porque los que vienen los quemarán, dice el Señor de los ejércitos, de modo que no les dejará ni raíz ni rama. Como sabemos, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, en los últimos días, pues, pues va a haber un caos y la tierra va a arder, como dice aquí, y los inicuos pues serán quemados en ese día. Entonces, pues son las palabras de los profetas de la antigüedad. Entonces citó el siguiente versículo. He aquí yo os revelaré el sacerdocio por medio de Elías el profeta antes de la venida grande y terrible día del Señor. También expresó el siguiente versículo, y él plantará en el corazón de los hijos las promesas hechas a los padres, y el corazón de los hijos se volverá al de los padres. De no ser así, toda la tierra sería totalmente asolada a su venida. Entonces, pues aquí vemos que hay una promesa que la tierra va a ser preservada para el milenio, para que cuando venga Jesucristo se pueda cumplir la obra en su plenitud y en su totalidad. Pero una pieza clave de la restauración del Evangelio era la restauración del sacerdocio, de las llaves, para poder unir el corazón y las promesas hechas a los padres en el corazón de los hijos y viceversa. Entonces, por medio del sacerdocio, nosotros en los templos podemos gozar de las bendiciones del sellamiento en familias eternas. Podemos gozar del matrimonio eterno y de algunas otras sagradas ordenanzas claves para la salvación del género humano, tanto de vivos como de muertos. Vamos a leer ahora el 42. Por otra parte, me manifestó que cuando yo recibiera las planchas que había hablado, porque aún no había llegado el tiempo para obtenerlas, no habría de enseñárselas a nadie, ni el pectoral con el Urim y el Tumín, sino únicamente a aquellos a quienes se me mandase que las enseñara. Si lo hacía, sería yo destruido. Mientras hablaba conmigo acerca de las planchas, se manifestó en mi mente la visión de tal modo que pude ver el lugar donde estaban depositadas y con tanta claridad y distinción que reconocí el lugar cuando yo lo visité. ¿Sale? Entonces, pues estuvo siendo preparado el profeta José Smith. Sabemos también que Satanás intentó tentar debido a que su familia de José Smith era muy pobre y que algunos de ellos si veían las planchas pues intentarían sacar lucro del oro y de los metales preciosos de las planchas como un objeto para obtener dinero y no para glorificar a Dios. Entonces el ángel le advirtió que Satanás trataría de tentarlo a él y a su familia. Así que pues tuvo mucha oposición. José Smith tuvo que aprender a ser obediente, tuvo que recibir los mandamientos que el Padre le dio a través del ángel Moroni. Y pues un día finalmente se acercó al lugar de la colina donde estaban las planchas y habiendo quitado la tierra, conseguí una palanca que logré introducir debajo de la orilla de la piedra y con un ligero esfuerzo la levanté. Miré dentro de la caja y efectivamente vi allí las planchas, el urim, el tumín y el pectoral, como lo había dicho el mensajero. La caja en que se hallaban estaba hecha de piedras colocadas en una especie de cemento. En el fondo de la caja había dos piedras puestas transversalmente y sobre estas descansaban las planchas y otros objetos que las acompañaban. Intenté sacarlas, pero me lo prohibió el mensajero y de nuevo se me informó que aún no había llegado la hora de sacarlas, ni llegaría sino hasta después de 4 años a partir de esa fecha. Por eso me dijo que fuera a ese lugar precisamente un año después.
y que él me esperaría allí y que siguiera haciéndolo así hasta que llegara el momento de obtener las planchas. De acuerdo con lo que se me había mandado, acudía al fin de cada año y en cada ocasión encontraba allí al mismo mensajero, y en cada de nuestras entrevistas recibía de él instrucciones e inteligencias concernientes a lo que el Señor iba a hacer y como de qué manera se conduciría su reino en los últimos días. Como ustedes saben, y como vimos en el video, José Smith también no se sentía capaz. ¿Cómo se sentía José Smith sobre sus errores? ¿Qué hizo al respecto? ¿Y qué podemos aprender del ejemplo de José Smith que nos ayude? ¿Qué podemos hacer cuando cometamos errores? Ustedes saben del arrepentimiento, cómo podemos pedirle perdón a Dios. ¿Cómo se sienten ustedes al saber que José fue llamado por Dios a pesar de que no era una persona perfecta? Muchas personas tratan o creen que los profetas y pues siervos del Señor son personas totalmente pues perfectas en su son personas humanas que también cometen errores, que también pueden errar en algún juicio y que pues ellos son muy humildes, por lo tanto siempre esperan la guía del Señor para poder hacer su obra y para poder dirigir en su camino. Entonces, eh, tenemos que orar también por los profetas, tenemos que orar para que puedan ellos recibir la guía y la dirección y puedan tomar las decisiones correctas en la iglesia y que nos puedan dirigir de la mejor manera para que seamos bendecidos por Dios. Bueno, pues vamos a leer el 29. Como consecuencia de estas cosas, solía sentirme, dice José Smith, censurado a causa de mis debilidades e imperfecciones, de modo que por la noche del ya mencionado día 21 de septiembre, después de haberme retirado a la cama, me puse a orar pidiéndole a Dios perdón de todos mis pecados e imprudencias. Si alguna vez ustedes sienten que se han portado mal o que han hecho mm, pues mal uso de su albedrío o que han cometido pecados o que han ocultado algo a su papá y a su mamá o que se han portado mal con su hermanito, su hermanita o con algún familiar, pues pueden pedirle, como José Smith, al sentirse ustedes débiles e imperfectos, tienen ustedes con toda naturalidad sentir ese peso de ustedes encima, apesadumbrados. Por lo tanto, lo que José Smith hizo fue una oración para pedir el perdón de todos sus pecados e imprudencias y también una manifestación para saber de mi condición y mi posición ante Él. Eso es algo muy importante que muchas veces ustedes pueden preguntarse qué piensa Dios de ustedes o qué posición les ha puesto el Señor en su reino. Eso fue lo que él preguntó porque tenía la más absoluta confianza de obtener una manifestación divina como previamente yo la había tenido. Entonces él ya sabía que iba a tener una respuesta, él tenía un testimonio, como vimos en las otras clases, cuando él se fue a la arboleda y sintió que debía de pedir por sabiduría, entonces él hizo una oración donde tuvo la primera visión. Entonces él ya estaba bien seguro que el Señor le iba a contestar por medio de una manifestación divina la respuesta a su oración. Y pues cada oración que nosotros hacemos puede ser un milagro en la vida de nosotros, de nuestra familia y de las personas por las cuales pedimos. Así que es muy importante que oremos siempre sin desmayar, en las mañanas, en las tardes y en las noches para poder colocarnos en una posición adecuada ante los ojos de Dios, encontremos su gracia y por medio de Jesucristo seamos bendecidos siempre. Así como José Smith, él recibió una visita y una administración angelical por medio del ángel Moroni. Entonces, como sabemos, pues José Smith fue llamado
para realizar una obra muy importante, la más importante de todas, que era establecer la iglesia del Señor en los últimos días. Y pues, ¿en qué forma hemos sido bendecidos? Gracias a la obra de José Smith, que él llevó en efecto de traducir el libro de Mormón. Nosotros lo que podemos hacer para agradecer la bendición de tener el libro de Mormón, pues es estudiarlo, aprenderlo, leerlo, compartirlo y pues tratar de ser fieles a los principios que aprendemos y a las enseñanzas que nos ha dejado un gran legado este libro sagrado, que es otro testamento de Jesucristo, testifica y nos explica del nacimiento, de la vida y de la muerte de nuestro Salvador. Así que pues eso es lo que nosotros podemos sentirnos bendecidos por parte del profeta José Smith, que él sacrificó su vida, fue obediente y recibió su llamamiento y lo efectuó durante su tiempo de vida, que fue muy corto su tiempo de vida, pero que fue una pieza clave para que tengamos una religión verdadera, la religión de Jesucristo, y que tengamos la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días por conducto del profeta José Smith fue establecida. Eh, Aquí dice claramente que el ángel le llamó por su nombre. El Señor conoce el nombre de cada uno de nosotros. El Señor conoce todas las cosas que de antemano conoce hasta nuestros pensamientos. Así que no tengan miedo de ustedes de hablar con Dios, porque pues Dios tiene un gran amor por todos ustedes. Y si ustedes se acercan a Dios, pues el Señor va a compartir de su amor para ustedes y sus familias de la igual manera que lo hizo con José Smith desde muy pequeño, desde los 14 años en adelante. Entonces ustedes pueden ser copartícipes del amor de Dios, siervos del Señor, como el profeta José Smith, y el Señor les va a dar un llamamiento y un lugar especial en su reino. De eso testifico a todos ustedes. Pues eh, dice que quería, aquí la pregunta que el Señor, ¿qué quería el Señor que José hiciera? Ya lo mencionamos. ¿Qué nos pide Él que nosotros hagamos? Tenemos muchos mandamientos que podemos hacer, amar a nuestros semejantes y amar a Dios, por ejemplo. Tenemos que escudriñar, meditar y orar. Podemos hacer dibujos de lo que ustedes crean que Dios necesita de ustedes, que ustedes hagan en su día a día. Orar, prestar servicio o leer las escrituras. Cuando nosotros prestamos servicio a los demás, como dice en el libro de Mormón, estamos al servicio de Dios. Cualquier detalle pequeñito o cosa que ustedes hagan en su hogar, para mamá o para papá o para un hermanito o hermanita, ustedes es como si estuvieran sirviendo directamente a Jesucristo. Entonces el servicio es una de las causas más nobles que ustedes pueden hacer. Pueden ayudarle incluso a un hermanito a lavarse los dientes cuando mamá está enferma o nadie nos puede cuidar. Ustedes pueden ser líderes en su hogar y tratar de bendecir la vida de su hogar a pesar de que no esté mamá o que no esté papá cerca. Ustedes tienen que ser responsables porque ustedes tienen la ayuda de Dios cerca de ustedes. Vamos a ver ahora que en Doctrina y Convenios 2 nos habla un poco de que Elías el profeta le dio el poder a José Smith para sellar las familias. Ya lo habíamos leído, aquí yo os revelaré el sacerdocio por conducto de Elías el profeta antes de la venida del grande y terrible del Señor. El profeta Elías vino y se apareció en la época en que se había construido el templo de Kirtland y le dio allí a José Smith el poder para, junto con Oliverio Cowdery, de realizar las ordenanzas sagradas del templo. Eh, pues eso fue lo que pasó ese día en Kirtland, que se restauraron las llaves del sacerdocio y pues nos permite estas ordenanzas que las familias puedan ser eternas. Aquí dice
parece que aquí abrió. Después de esto apareció Elías y entregó la dispensación del Evangelio de Abraham, diciendo: en nosotros y en nuestra descendencia serán bendecidas todas las generaciones después de nosotros. Concluida esta visión, se nos desplegó otra visión grande y gloriosa, porque Elías el profeta, que fue llevado al cielo sin gustar la muerte, se apareció entre nosotros y nos dijo: he aquí, ha llegado plenamente el tiempo del cual habló por boca de Malaquías, el profeta de la antigüedad, testificando que Elías el profeta sería enviado antes de que viniera el grande y terrible, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos, y el de los hijos a los padres. Si ustedes, niños, no tienen algún papá o alguna mamá en esta tierra, porque pues ya murieron, por medio de las ordenanzas del templo, ustedes pueden unirse nuevamente a sus papás para que estén sellados como una familia eterna a ellos, para que el mundo entero no sea herido con una maldición. Por tanto, se entregan en vuestras manos, le decían a José Smith, las llaves de esta dispensación, y por esto sabréis que el día grande y terrible del Señor está cerca, sí, a las puertas. Entonces, pues esa fue la misión de Elías el profeta, la misión de José Smith. Nosotros podemos comprender este significado, dice aquí, como una lata de comida o una bolsa de plástico con cierre, que está totalmente sellada y protegida por el Santo Espíritu de la promesa. ¿Cómo podrían estos objetos ayudarnos a comprender lo que significa que una familia sea sellada? Pues le brinda la lata o la bolsa una protección a esta familia para que ellos estén asegurados de las bendiciones prometidas desde el profeta Abraham, las bendiciones prometidas de que pues su simiente o sus próximas generaciones pues nunca se perderían y seguirían fructificándose como las arenas del mar. Entonces pues eh, vamos a seguir nosotros siendo padres, hijos, abuelos, tatarabuelos, de generación en generación hasta el profeta Adán. Entonces, en el templo, nosotros hacemos algunas ordenanzas especiales, como el bautismo por los muertos, muy importante para las personas que no tuvieron la oportunidad de conocer la iglesia de Jesucristo, ellos puedan recibir el bautismo en el agua, en la pila bautismal, que está llena de agua. Ahí se hace el bautismo por los muertos. Ustedes prestan su cuerpo por y a favor de la persona fallecida, de la persona muerta, y se hace el bautismo por varias personas muertas en esa ordenanza, uno por uno, ¿verdad? También se pueden hacer matrimonios por los muertos, el sellamiento de las familias, de los padres, de los hijos, de las hijas, y pues todo esto es posible gracias a la autoridad de las llaves del sacerdocio que restauró el profeta Elías en esa ocasión. Entonces, pues podemos nosotros ver que en el futuro a lo mejor ustedes pueden entrar al templo y sellarse con una pareja que ustedes elijan, que sea su novio o su novia. Esa puede ser una meta que ustedes pueden tener. Este es el inicio de una familia eterna. A ellos se les promete que van a seguir teniendo hijos en esta vida y en la eternidad. Así que todos los hijos que nazcan de esta unión que hizo nuestro Padre Celestial, Jesucristo, pues van a pertenecer a la familia de Dios, a la familia eterna, a la familia celestial. Claro, si son fieles a estos convenios, las personas que están unidas por este lazo de amor. Si no somos fieles a este lazo de amor, pues ese lazo se rompe, pero las promesas del Señor siguen continuando vigentes de generación en generación para los hijos e hijas y para los cónyuges que son fieles y que esperan la venida del Señor. Pues, pues nosotros sabemos que se hacen grandes cosas eh, por las familias pueden ser eternas. Vamos a cantar el himno de las familias pueden ser eternas. Ustedes ya conocen en años pasados, lo hemos cantado.
Muy bien, pues esa es la visión del Señor, es una visión eterna y pues nosotros estamos en esa oportunidad, esa bendición en estos últimos días de poder recibir las ordenanzas del templo que acabamos de mencionar, solo algunas, y que pueden brindarnos gozo en esta vida. Aprender de mis antepasados también es parte de la promesa que el profeta Elías hizo desde la época del profeta Malaquías. Se dijo que se haría volver el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Entonces, en el templo, para ir al templo tenemos que hacer también nuestra historia familiar. Tenemos que hacer nuestro árbol genealógico con fechas de nacimiento y fechas de muerte, con fechas de casamientos, de vivos y de muertos, para que tengamos todos los datos necesarios en nuestra historia familiar, en nuestro árbol genealógico y pues tener los elementos necesarios. Podemos buscar fotos de nuestros familiares que han fallecido. Ella es mi abuelita, se llamaba Ignacia. Por ejemplo, podemos buscar datos de cuándo nació, dónde nació, con quién se casó, cuántos hijos tuvo. Podemos buscar datos en el registro civil, podemos buscar datos en los cementerios para verificar cuándo murió. Pues muchas de nuestros familiares tienen, o de nuestras tías o de nuestras abuelas tienen fotos, tienen datos de nuestros antepasados. Entonces, pues ellos nos pueden ayudar cómo poder recordar nosotros a nuestros antepasados. Y pues sabemos que la escritura dice, y él plantará en el corazón de los hijos las promesas hechas a los padres, y el corazón de los hijos se volverá hacia los padres. Esa fue la promesa que hizo el profeta Elías al profeta José Smith, y pues nosotros tenemos esa promesa y esa oportunidad de reunirnos algún día con nuestra familia eterna. Y para eso, pues se nos pide como un mandamiento hacer nuestra historia familiar. Para eso se nos dan los templos, para que hagamos la obra tanto por vivos como por muertos y que podamos ser salvos y ellos puedan ser salvos por medio de nosotros. Ellos ya no tienen un cuerpo físico, ya no viven en esta tierra, pero nosotros estamos yendo a prestar de manera vicaria nuestro cuerpo por ellos para hacer el bautismo y los sellamientos necesarios y la imposición de manos para que puedan recibir el don del Espíritu Santo. Todas las ordenanzas que recibimos los vivos también las reciben los muertos por medio de nuestra historia familiar. Cuando completamos los datos de nuestra historia familiar, el templo nos recibe y nos acepta para poder hacer esa gran obra que se le pidió al profeta José Smith en los últimos días, de tal manera que la tierra no sea herida con una maldición. Nosotros somos parte de esa bendición de la tierra, somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra y pues nos toca hacer nuestro, nuestro granito de arena para que se pueda cumplir esta promesa en nuestra familia, en nuestro hogar y que seamos sellados, protegidos y ungidos con las bendiciones más elevadas del cielo en la tierra. Esto doy testimonio, sé que es verdad y sé que nuestra vida tiene un propósito eterno. Venimos a esta tierra con el propósito de que nuestra familia pueda unirse y pueda ser bendecida en los templos. Si nosotros somos obedientes como José Smith, recibiremos guía angelical, guía de los ángeles, guía de nuestros padres, de nuestros hermanos mayores, de nuestros líderes, de nuestros maestros. Y pues yo les testifico que pueden ustedes alcanzar una plenitud de gozo si atesoran este legado que nos dejó el profeta José Smith en nuestras manos y en nuestra religión y en nuestra iglesia. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Por último, nos despediremos cantando la canción de Estoy haciendo mi historia familiar. Cuídense mucho, niños. Nos vemos pronto en la próxima clase. Bye. Haciendo estoy la historia de mi
razones por qué lo hago yo son claras para mí. Mi historia y libro de memorias yo escribiré, y un registro de familia así siempre tendré. Los que viven hoy, los que muerto han, a mí los sellaré. Algún día yo